río Guadalquivir, Sevilla no es la Giralda, y el río Guadalquivir, Sevilla no es la Giralda, y el río Guadalquivir, ni el río Guadalquivir, ni jardines ni la casa, y siempre feria de abril, ni jardines ni la casa, y siempre feria de abril. Que Sevilla algoma un retrato y una fuente y ese color especial, que Sevilla son su gente y los poetas lo demás. Buenas tardes, señores y señores. Hoy nos volvemos a reunir en este Museo de la Cerámica, compendio de la tradición alfarera de Triana, con motivo de la segunda conferencia organizada por el Liceo de Triana dentro del ciclo de conferencias de otoño. Quisiera agradecer y reconocer a don José Manuel Piñero Velasco su encomiable trabajo para organizar este ciclo, y a doña María Encarnación Aguilar, teniente de alcalde y delegado de distrito de Triana, nuestra querida Nani, su asistencia y presidencia. Hoy la conferenciante es doña María de los Ángeles Muñoz Serrano, que nos hablará sobre un tema siempre de actualidad bajo el título La evolución de la mujer a lo largo de la historia. Su presentación la realizará la señora Aguilar, pero a mí sí me gustaría resaltar de María Ángeles algunos aspectos personales que considero muy importante a día de hoy en la sociedad en la que vivimos. María Ángeles, además de una magnífica profesional, leal, prudente, sincera, amiga de sus amigos y con una vocación incansable por defender la justicia y a los más necesitados, si alguna cualidad la define es su sentido y compromiso con la solidaridad. Dicho esto, sin más, y dado por el tiempo que apremia, cedo la palabra a doña Encarnación Aguilar. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas de este viernes de puente, que es un mérito, que consiste tanto interés, bueno, pues esta conferencia y en este maravilloso espacio que tenemos aquí, por supuesto, con una ponente como tú, María. Creo que tenemos el cartel perfecto, no nos falta nada. Gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a la Hermandad del Liceo de Triana y especialmente a José Manuel Piñero por la organización de este ciclo de conferencias y por invitarme a esta presentación hoy. Sabéis que no puedo asistir a la presentación de Molinís. Yo todas las presentaciones que pueda, pues intentaré acompañaros, pero sabéis que la agenda es algo que nos encorseta y nos obliga a hacer otras cosas. De hecho, a esta misma hora hay un acto aquí en nuestro barrio sobre los voluntarios del Proyecto Hombre, al cual me comprometí a asistir, y estaré un rato, como no puede ser de otra forma, escuchándola a ella, pero me veréis que en algún momento me marcho y no me va a dar tiempo de despedirme de todos vosotros. Bueno, el tema que abordamos hoy es un tema especialmente interesante, es un tema que además, sabes que tiene un interés para mí por muchos motivos, entre ellos porque soy mujer y segundo porque soy feminista, soy bastante feminista. Yo creo que todos los que me conocéis lo sabéis. Creo que el papel de la mujer a lo largo de la historia, y ahora tendremos ocasión de conocer, ¿no?, lo que nos vas a contar, ha sido un papel importante y además no siempre
se ha tratado con justicia. No siempre las mujeres han formado parte de la historia de la humanidad, no solo desde la literatura, sino desde cada uno de los campos que podíamos ahora mismo, y ella me imagino que abordará mucho más ese asunto. Acabamos de pasar una pandemia y, como siempre, pues las mujeres han vuelto a ser protagonistas de la historia, ¿no? Creo que siempre que hay dificultades las mujeres juegan un papel que alguien puede decir que es secundario, pero realmente no lo es. Es simplemente un papel de sostén de la familia, es un papel de sostén de la sociedad y es un papel que yo creo que sin nosotras, bueno, pues sería realmente complicado, ¿no? Y de hecho se ha demostrado en esta pandemia, donde además hemos necesitado precisamente de esas profesiones feminizadas como puedan ser la enfermería, la ayuda a domicilio, una serie de profesiones que bueno, por diversas cuestiones y porque siempre se ha tenido a las mujeres más cerca del cuidado que de otras profesiones, pues se han feminizado, ¿no? Eso no significa que no hayamos tenido sanitarios hombres también, enfermeros, ¿no? Médicos, médicas y bueno, y hayan estado y han jugado su papel, ¿no? De sostén durante toda la pandemia y durante todo lo que estamos pasando. Bueno, yo deseando escucharte te voy a hacer una presentación una breve reseña, ¿no? de tu currículum. María Ángeles Muñoz Serrano es sevillana, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla, fue la primera decana del Colegio de Procuradores de Sevilla y es consejera del Consejo Andaluz de Procuradores de Andalucía, actuando también en el ámbito de la mediación civil y mercantil. En el ámbito empresarial hay que destacar su etapa como empresaria de ocio infantil durante los años 2006 a 2013, así como emprendedora en el medio avícola. Su vida profesional la ha compatibilizado con una función activa en la sociedad civil desde la adolescencia, participando en distintas asociaciones y ONG como Auxilia, Asociación contra la Pena de Muerte, primer grupo de voluntariado en Sevilla ya por los años 70, habiendo ejercido como tesorera de Médicos Mundi en Sevilla. Fue redactora de los primeros estatutos de Sevilla Acoge y expresidenta de la Casa Europea de Sevilla. Y esta actividad en el mundo asociativo la mantiene ejerciendo actualmente como vicetesorera del excelentísimo Ateneo de Sevilla, como presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Institución Teresiana, y mencionar también su papel como responsable de Relaciones Institucionales de la Asociación para la Salud Emocional y Bienestar Mental Sevital. Como veréis, es toda una activista de los derechos humanos, es una persona solidaria, es una persona generosa, comprometida y mujer. Creo que tienes mi admiración y cuando quieras, la palabra es tuya. Bueno, pues muchísimas gracias por estas palabras tan cariñosas, tanto de Ángel como de Dani. Y en primer lugar, darle las gracias al Liceo de Triana, en representante de su presidente, José Manuel Piñero, a Ángel por sus palabras tan cariñosas y a Nani igualmente, y más porque sé que el tiempo te apremia y la verdad que es un lujo que hayas podido acompañarme en este momento. Yo cuando me plantearon el tema de participar en este ciclo, que quiero dar las gracias porque creo que es muy importante que se mantenga en este ciclo de formación o como quieras llamarle, me planteé varios temas, pero al final opté por este de la mujer porque, bueno, me parece que puede generar mucha inquietud, que verdaderamente es lo único que trato en esto, que despertar la curiosidad para que cuando nos vayamos de aquí, pues diga, ay, mira, esto no lo sabía, uy, esto me resulta interesante. Entonces hoy que con internet se pueden buscar tantísimas cosas, pues que sigamos aprendiendo, en este caso sobre las mujeres, que creo que es muy importante. A mí me gusta más hablar que leer, pero claro, es una materia extensa y densa. Entonces he optado por leer la mayoría de las charlas, sobre todo por no irme por los cerros de Úbeda, porque si no me voy a una cosa y a otra y esto se alarga más de la cuenta. Para seguir un poco un guión, he dividido la exposición en las etapas de la historia tradicional, es decir, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, hasta la edad contemporánea. Y empezando por la prehistoria,
comentaré que en el mito es notable a través de las diosas, esa es la presencia de la mujer, ¿no? Es notable a través de las diosas heroínas ninfas. Si examinamos las primeras estatuillas votivas descubiertas por los arqueólogos y que se remontan a un intervalo de tiempo comprendido entre el Paleolítico Superior y la Edad del Rin, vemos que la mayoría son representaciones de figuras femeninas. Esta amplia presencia mitológica y arqueológica de la figura de la mujer, que en el pasado indujo a algunos estudiosos a ver en la misma la prueba de la existencia de una sociedad matriarcal, en realidad no es de un predominio femenino, sino más bien como la representación ambigua del tema de la relación entre los sexos para unos fines y unos usos sociales diversos. En la prehistoria, las mujeres estaban dedicadas a la reproducción de la especie, a la educación de los hijos y también a las tareas de recolección. A través de los mitos agrícolas y la fertilidad, sabemos que las mujeres desempeñaron tareas agrícolas, educativas, artesanales como el hilado, la cerámica, la artesanía, fueron herboristas y curanderas, que conocieron también las técnicas de la obstetricia. Por lo que podemos decir que existe una relación de equilibrio entre los roles económicos y sociales entre el hombre y la mujer. Eso fue en un principio, en la prehistoria. Pero a partir de la Edad de Bronce y de una sociedad explícitamente patriarcal, pues asistimos al declive de la presencia femenina en las actividades económicas. Pasando a la Edad Antigua, que para situarnos un poco en el tiempo, diremos que abarca desde el 1300 a.C. hasta el 476, es decir, hasta el siglo V, me he fijado en dos sectores, que es en el mundo griego y en el mundo romano, ¿no? Que son, digamos, las potencias así un poco más interesantes. Y podemos decir que desde el siglo VIII, con el avance de la democracia y el papel y el prestigio de la mujer en la sociedad ateniense, y en la griega en general, fue reduciéndose el papel de la mujer. Ya habíamos avanzado un poquito, pero después vamos para atrás. Probablemente el sentimiento social antiaristocrático conllevó un refuerzo de los privilegios masculinos en la polis y en la familia, creando fuertes mecanismos de marginación de las mujeres, que perdieron la función social que habían ostentado en la Grecia más antigua. Ello tuvo como consecuencia que la condición de la mujer y en la ciudad griega fue de marcada subordinación respecto al hombre, totalmente sometida. Esta subordinación es entendida no solo y no tanto como una relación de inferioridad jerárquica, sino como una condición de exclusión casi completa de los roles y de las funciones directivas de la sociedad. La cultura, el arte y la política eran para los varones. Las excepciones fueron muy pocas. El papel secundario de la mujer estaría encuadrado pues en el complejo de las jerarquías sociales. La maternidad, la gestación de la economía doméstica y la educación de los hijos era su principal actividad social. No tenía más. Entre el rol masculino y el rol femenino subsistía una relación de distinción con un relativo espacio de independencia de la mujer en el interior de su círculo vital, como una relación de subordinación. La participación directa en los asuntos de gobierno, el voto, los papeles y los cargos públicos estaban reservados exclusivamente a los hombres. Las jóvenes recibían solo nociones de educación doméstica de las madres o de las nodrizas. Las mujeres estaban marginadas de los roles públicos de la ciudad. Estaban destinadas a funciones importantes como sacerdotisas o profetisas en el ámbito religioso. Era a lo más que se podía aspirar. En el periodo helenístico, que data desde el 323 hasta la muerte de Alejandro Magno, fue una época de notable protagonismo de las mujeres, sobre todo en el campo político y económico, gracias a una legislación más favorable en los siglos precedentes, que vemos que era regular. Nos encontramos con la famosísima Cleopatra, última reina de Egipto, que convivió primero con César y después con Marco Antonio en Roma, hasta que fue combatida y vencida, y por Octaviano, quien mató a Cesarión, que es el hijo que tuvo con César. La historia y la leyenda han hecho de esta mujer, de Cleopatra, un personaje mítico inmortalizado por Virgilio en el personaje de Dido y por Shakespeare en el drama Antonio y Cleopatra. Dido encarna el papel de la mujer astuta, racional, además de la dama de la. Más allá de personajes tan célebres como Cleopatra, que inaugura una tradición del poder femenino que continuará en la Roma imperial en el periodo helenístico, se formó una burguesía femenina que ejercía un notable poder económico y que gozaba de algunos privilegios.
Por ejemplo, en el siglo I después de Cristo vivió María la judía en Alejandría, llamada Miriam, seguidora del culto de Isis, considerada por todos los historiadores de la química como la fundadora de la alquimia. Entre sus escritos figura Magia práctica. Se le debe el descubrimiento de los métodos alquímicos y la fabricación de los instrumentos de laboratorio que serían empleados hasta el siglo XVIII. Es una mujer que he querido destacar por esta razón. En el mundo romano, los historiadores sostienen que la mujer romana, es decir, la mujer libre que vivía según las costumbres latinas y función sensiblemente más importante que el de la mujer griega en la sociedad, se desempeña en el seno de la familia, que tiene un papel educativo y administrativo que le concedía una autoridad que la mujer no había conocido hasta entonces. A menudo, en lugar de los hombres que habían partido a la guerra o habían muerto o estaban proscritos, las mujeres romanas de las clases más acomodadas asumían un papel jurídico y económico, liberándose del estado de subordinación habitual. Estudiando la trayectoria, la evolución del derecho matrimonial romano, se puede observar un gradual proceso emancipador de la mujer del pater familia, ligado a la crisis de la tradicional familia patriarcal romana, que maduró en la Edad Imperial. El fin de la libertad política y la sumisión de todos los estratos sociales al dominio de una única familia llevó a las mujeres a representar papeles exclusivamente masculinos al principio, sin que por otra parte ponerlos en cuestión. En la época republicana, las niñas romanas, incluso las de clases inferiores, frecuentaban las escuelas elementales públicas antes de casarse. En cambio, si pertenecían a familias acomodadas o aristocráticas, tenían un preceptor particular. Ya aquí la clase social empieza a ser importante. En el acceso a la cultura, el origen de la familia era determinante para la mujer romana. Todas las mujeres cultas de las que tenemos noticias eran hijas o mujeres de intelectuales. He querido destacar a Camelia, que era madre de los dos Gracos, conocida por su cultura, e hija de Escipión el africano. En el siglo I después de Cristo, las mujeres romanas conocieron un periodo de notable auge económico y tuvieron acceso a numerosos oficios, algunos de ellos de gran contenido cultural. Fueron educadoras, secretarias, libreras, médicas, artistas, además de comerciantes, artesanas y obstetras. Sin embargo, posiciones de igualdad con el hombre, cuando no de verdadero y auténtico privilegio jurídico y político, correspondían solo a un restringido círculo de mujeres aristocráticas. Por una parte, el cristianismo se distingue por una doble actitud respecto a las mujeres. Por un lado, las marcó con un fuerte sentimiento de culpa, haciéndolas conscientes de las debilidades y de la inconsciencia y de las impurezas propias de su condición. Y por otro, a través de la conciencia del pecado, les ofrecía una vía de redención y de sumisión a la autoridad. Sin embargo, eran marginadas del culto, se limitaba su educación, se exigía obediencia total y sumisión a la autoridad religiosa, la cual estaba dada totalmente al varón. Pensemos además de María, compleja, figura divina y humana a la vez, en otras mujeres del Nuevo Testamento, como María Magdalena, Marta, la Samaritana, Isabel o Ana, de Santa Ana y Triana. El Evangelio da a la mujer una profunda misión moral, una gran dignidad social y es invitada a espiritualizar al máximo su ser y a convertirse en una activa transmisión del mensaje divino. Una célebre y representativa figura que he querido destacar como mujer fue Mónica, la madre de San Agustín, que ella era cristiana y tuvo una gran influencia en la conversión de su hijo Agustín. Y comenzamos con la Edad Media, que fue un desastre para la mujer. La Edad Media, para situarnos un poco, abarca del 476, es decir, del siglo V al 1492, del siglo XV. Y la verdad es que nada, lo que os digo que no fue nada favorable a la mujer. Y las circunstancias además que rodeaban la vida de la Edad Media, como era la inseguridad, las guerras, las pandemias, las epidemias, pues favorecieron el horror que vivieron las mujeres. Si desde luego en la Alta Edad Media el marido puede matar a su esposa adúltera, después de perseguirla a latigazo a través del pueblo. La mujer sierva o esclava no puede casarse fuera del dominio de su señor, y si lo hace, sus hijos serán repartidos entre su señor y el de su marido.
La mujer no elige, por supuesto, marido, pero acepta el que ha escogido su padre. De todas formas, corre siempre el riesgo de ser violada por algún bandido o por un señor rebelde y enemigo, de ser raptada o de ser repudiada y condenada al convento, sino a la muerte. Claro, esto siempre según el parecer del deseo del hombre, ya sea el general o el particular. La mujer pasa del poder de su padre al de su marido y no puede actuar nunca sin el permiso o la licencia de este varón. El hecho de que al mismo tiempo estos largos siglos de oscurantismo, que fueron en los 10 siglos de que estamos hablando, hayan fomentado, pero el hecho de que en este tiempo se haya fomentado la poesía de los trovadores, las cortes de amor y el amor cortés, que hayan sido jalonados por figuras femeninas reales o ficticias, como es la de Eloísa, Isolda, María de Molina o Juana de Arco, no consigue sobreponerse a la leyenda negra que no ve más en la época medieval que cadenas, cinturones de castidad, tornos, potros, derecho de pernada y en general una denegación total de la mujer hasta como ser humano. Se deduce lógicamente que desde la Edad Media hasta nuestros días el transcurrir de los años ha significado una evolución positiva, continua, ascendente de la mujer, tanto en lo que toca a la visión que de ella tiene la sociedad como la que ella lleva sobre sí misma. A lo largo de esta evolución, el siglo de las luces jugaría un papel importante en la liberación de la mujer, hasta desembocar en la aparición del feminismo, inicio a su vez de los movimientos actuales. Continúa con el derecho por la época medieval, aunque no me gusta nada, pero el derecho medieval, heredero del derecho romano y del derecho germánico, y cuyo ejemplo más elaborado es el derecho feudal, a pesar de su variedad de divergencias, suele considerar a la mujer como un ser menor de edad, incapaz en general. En los países de derecho oral, basado sobre la costumbre, quizás más emparentado con la legislación germánica, no se conoce la tutela paterna sobre la mujer mayor de edad, pero sí la potestad marital. Se avanza un pelín. En los países de derecho escrito, que corresponden a la Europa meridional, como Italia, Península Ibérica, la mujer en la mayoría de los casos no puede disponer de su fortuna, administrar sus bienes o presentarse ante un tribunal. Para cualquiera de estas gestiones necesita la presencia de un hombre, sea padre, marido, hermano, tutor, varón. Esta incapacidad jurídica total de la mujer puede parecernos muy arcaica, pero no olvidemos, sin embargo, que hace poco más de medio siglo el llamado Código Napoleónico la consagraba y le daba una nueva vida que perpetúa todavía en sus líneas maestras. Tampoco es tan lejano. Yo recuerdo que mi madre, para sacarse el carnet de conducir, necesitó la autorización de mi padre. O sea que esto nos parece una barbaridad, pero se ha prorrogado el tiempo. A un nivel social un poco más alto se encuentra ya una mayor diferenciación, ya que los más estudiosos que siguen son los clérigos, que hemos dicho que está adjudicado a los varones. A pesar de la rebeldía femenina contra ese monopolio expresada por las abadesas, que son dos mujeres que también quiero destacar, la abadesa de las huelgas de Burgos y la de Palencia en el siglo XIII, esa rebeldía le costó a estas abadesas la confiscación de su renta y la excomunión. Sin embargo, desde el siglo VI se exigía que las monjas supieran leer y escribir, y se puede observar que desde los primeros siglos de la Alta Edad Media y hasta más o menos el siglo XIII, los conventos dieron una educación y una cultura a todas las que iban a ser monjas. Bueno, era una forma de culturizarse. A partir del siglo XIII, con el desarrollo de la vida urbana, se crean las escuelas comunales. En 1320 existía en Bruselas una escuela para niños y otra para niñas. En esta última enseñaban unas maestras pagadas por la ciudad. Y si en París, en 1272, disponía de 11 escuelas para niños y solo una de niñas, ya en 1380 se contaban 20 para las niñas. La enseñanza era gratuita e incluía lectura, cálculo, canto, escritura y enseñanza religiosa. Existía también en esta época unas escuelas privadas para niñas, principalmente en Flandes y en Alemania, que eran unos países un poco más. Durante el siglo XIII, las primeras universidades se convierten en los crisoles de la cultura europea. La mayoría de ellas eran fundaciones eclesiásticas, y estuvieron prohibidas las mujeres. Sin embargo, el ambiente intelectual y el afán de saber persistían en la población femenina, hasta el punto que, en una historia curiosa, en Polonia, en el siglo XIV, una joven se disfrazó de hombre para ir a los cursos en la Universidad de Cracovia,
hasta que fue descubierta y la expulsaron directamente. Sin embargo, en Salerno, Italia, funcionó a partir del siglo X una escuela libre de medicina que otorgaba sus diplomas a mujeres concediéndoles licencia para practicar la medicina y la cirugía. Después desaparecerá, pero por lo menos ahí ocurre. En Bolonia y en Montpellier también hubo un gran número de estudiantes femeninas en medicina. Algunas de ellas dejaron escritos y tratados de ginecología que me parecen interesantes. A partir del final del siglo XIII se señala la presencia de mujeres practicando la medicina, la cirugía y la oftalmología en las grandes ciudades europeas como París y Londres. La mujer, sin embargo, se vio poco a poco sustituida por el varón en la práctica del arte de la medicina y cirugía para desaparecer finalmente en el siglo XVI. Otra vez para atrás. No debemos olvidar que la sociedad medieval es una sociedad económica y socialmente subdesarrollada, que no dispone de la imprenta que fue inventada hasta el siglo XV, y eso fue un fenómeno muy importante. Así, por ejemplo, a finales del siglo XIII había en Florencia uno de 8 a 10.000 niños y niñas aprendiendo a leer, de una población total de 90.000. Estos son datos un poco estadísticos y un poco pesados, pero me gusta hacerlo para que nos situemos y para que veamos la evolución que ha habido, que si nos dedicamos solamente a destacar figuras de mujeres, que lo haremos en la época contemporánea y moderna. Yo sé que esto es una materia un poco más densa, pero me parece importante para que nos situemos un poco en el mapa. El mundo intelectual y artístico se abre a nuevas influencias y a nuevos horizontes, pero excluye definitivamente a la mujer y se reduce a la parte masculina de la humanidad. El Renacimiento es la muerte intelectual y artística de la mujer. La presencia de la mujer en la sociedad y su papel en ella se manifiesta al mismo tiempo en el grado de acceso al trabajo productivo, no al que es improductivo. En la economía rural, la mujer nunca estuvo ausente, compartió con los varones las diversas tareas de la siembra, la cosecha, el cuidado de los animales y el mantenimiento de la casa. La situación no ha variado mucho desde hace siglos. Puede ocurrir que ciertas tareas, como la de buscar el agua, cuidar el fuego, cocinar, pueden ser más reservadas a la mujer, mientras que el hombre se ocupa más del ganado, del arado o de la construcción. A partir del siglo XI, el desarrollo urbano, con la aparición de una burguesía cuya base económica no es la tierra, sino la artesanía y el comercio, se desarrollan nuevas formas de trabajo. La incorporación de la mujer al trabajo, dividido en oficios o artes, se realizó a menudo a través de la asociación familiar. La mujer ayuda a su marido en el oficio y luego le sustituye. He estado observándolo cuando he llegado aquí en la cerámica. He visto que en el oficio pues había mujeres artesanas. Coincide en la época medieval, vamos por lo que he estado leyendo. Pues terminamos el siglo XIII, la incorporación femenina al trabajo de la ciudad es una realidad. Los oficios que desempeñan las mujeres y en los cuales tienen un casi monopolio son principalmente los textiles, están las hilanderas, las tejedoras, tintoreras, costureras y sastras. Tenemos las verduleras, las taberneras, las mesoneras, en fin, los oficios que pudieron acceder. No obstante, en términos generales, y eso no es para sorprendernos, los salarios femeninos solían ser inferiores a los masculinos. Vamos, eso no ocurre actualmente, desgraciadamente. Pero bueno, sí, pero vamos, todavía seguimos ahí en esa batalla. De ahí la participación de las mujeres en todos los movimientos revolucionarios que agitaron el populo minuto de las ciudades medievales. No debemos olvidar que una nueva incorporación de la mujer al trabajo se realizó a principios de la era industrial, a finales del siglo XVIII, y se efectuó sobre las bases casi iguales: minas o industria, textil y salario inferiores a los que cobraban los varones. Desde la universidad medieval hasta la moderna, la historia de las mujeres en estas instituciones ha sido la historia de exclusión. Sin embargo, esta historia no ha sido uniforme ni ha estado predeterminada. Ciertas épocas han favorecido la participación femenina más que otras. Hay una institución que es el convento medieval que ha dado a las mujeres la oportunidad de cultivarse y saber. Entre los siglos VI y IX la Iglesia conquistó de hecho el monopolio del alfabetismo y la educación en Europa. Había hijas de señores feudales, no poseedoras de tierras ni de ningún tipo de herencia, que tomaban los votos en monasterios de la zona. Y así llegaron a gozar de un poder temporal y espiritual. La vida clerical era un camino respetable al poder tanto para hombres como para mujeres. Me gustaría destacar en esa época que hubo un pequeño número de mujeres que estudiaron y enseñaron en las universidades del siglo XIII, sobre todo en Italia.
Me gustaría destacar como mujer más excepcional que fue Laura Bassi, catedrática de Física de la Universidad de Bolonia. Se doctoró en Filosofía en Polonia en el año 1733 y poco después se convirtió en la primera mujer que ocupó una cátedra de Física en una universidad. A pesar de estas pocas excepciones, las mujeres la tuvieron un poquito crudo, vamos. Hasta finales del siglo XIX tuvieron muchos impedimentos, incluso hasta el siglo XX. Pasamos a la edad moderna, que nos ubicamos en los siglos del XV al XVIII. Bien, tenemos que empezar por decir que la mujer tuvo una posición de inferioridad evidente con respecto a los hombres, y esto se refleja en la normativa, en la actitud de la Iglesia e incluso en los refranes. Pero esto no quiere decir que la mujer haya sufrido más en el siglo XV que en el XVIII. La inmensa mayoría de ellas han tenido los mismos problemas, las mismas necesidades y han sido reducidas a planos domésticos del mismo modo. Nunca ostentaron el poder ni controlaron los medios de producción, salvo excepciones. Forman la minoría más mayoritaria numéricamente y la más pobre. Me gustaría destacar que en la sociedad medieval, en la sociedad estamental, encontramos a la mujer noble, las monjas y las campesinas. Estos tres estatus sociales es importante a la hora de acceder a la cultura. La mujer noble, a pesar de las riquezas y el poder que pudiera poseer, no dejaba de ser una simple pertenencia del padre, marido o hijo, o una moneda de cambio entre matrimonios. Además, rara vez se le permitía participar en política y tampoco podían disfrutar de su dote ni aun siendo viudas. Sin embargo, sí podía intuirse que es un privilegio solo al alcance de la casta noble y religiosa. La figura de la mujer religiosa se presentaba como una vía de escape a mujeres que habían pecado y querían redimirse, mujeres que no podían gozar de una dote en su matrimonio o mujeres que huyen de un matrimonio pactado. Y por supuesto la mujer campesina totalmente nula. Voy a ir aligerando un poco porque... Pero por vez primera, la mujer de la alta aristocracia, y esto me parece interesante, de la burguesía, clase media y pueblo llano plantearon de manera colectiva sus aspiraciones sociales y políticas. Con respecto a la alta nobleza, y a pesar de que debían someterse al poder del marido como lo hacía ante el rey, eran mujeres de gran inteligencia y ambición, que cosecharon un gran poder en los asuntos domésticos y en el mundo de las artes. Y mientras que en el siglo XVII la llamada de Dios acaparaba las mentes de hombre y mujer, en el siglo XVIII una faceta más terrenal sale a la superficie. Esto solo es posible gracias a la Ilustración, que defiende la separación entre la doctrina del Estado, sí, la política y en otras palabras lo público, y la doctrina religiosa, en otras palabras lo privado. Esta institución se dibuja como las más propicias para convertir esta faceta más terrenal en un arte en sí mismo, la del ocio y la despreocupación, que acabará siendo el perfecto terreno para convertir la conversión en arte, dotada siempre de un espíritu crítico. Y esto me pareció muy bueno porque es cuando surgen los salones. Y los salones yo creo que fue un paso muy importante para la mujer porque ahí se reunían con los hombres y lo que en principio pareció ser un simple cotilleo o cosa de la sociedad, pudieron meterse poco a poco en temas literarios, políticos, científicos, y me pareció muy interesante el tema de los salones. Es la sociedad francesa del siglo XVIII, y más concretamente estos salones, el lugar propicio para la literatura, el teatro, la música, la danza. La sociedad en la que germina las semillas de igualdad entre hombres y mujeres, con intereses comunes y del que beberá Europa. Progresivamente la conversión que se ocupaba de asuntos menos elevados, como he dicho, el cotilleo, en fin y al cabo, se fueron abriendo camino en temas más de política, convirtiéndose en una especie de círculo con carácter de asamblea. Y a los salones también le siguieron los paseos. También era importante los paseos porque la gente aprovechaba para, las mujeres sobre todo, que ya habían tenido acceso, pues aprovechaban también para otros temas. Encontrándonos en el barrio de Triana, una de grandes artistas, he querido destacar la figura de la Roldana, que es conocida por todos, pero quería mencionarla de alguna manera. Y quería mencionarla como primera mujer escultora de la corte española, que fue reconocida oficialmente. A partir de ahora voy a hacer unas pequeñas breves referencias para crear curiosidad en los asistentes. Nacida el 8 de septiembre de 1652 en Sevilla, Luisa Ignacia Roldán, más conocida como la Roldana, aprendió el oficio en el taller de su padre Pedro Roldán, donde conoció a que fuera su marido.
Fue una mujer transgresora porque para casarse se casó en contra de su padre y para casarse tuvo que tener un mandamiento judicial y pasó varios días bajo la custodia de otro hombre hasta que se produjo el matrimonio. Me gustaría destacar como cosa interesante suya el Ecce Homo en la Catedral de Cádiz, una obra suya, y el de San Miguel en el Escorial, que la verdad que es una preciosidad, lo conozco y lo recomiendo. Simplemente hay otras muchas mujeres que cultivaron la escritura en aquella época y que casi no sabemos nada de ellas. Las voy a nombrar simplemente para lanzar ahí y que la curiosidad de cada uno pueda hacerlo. Leonor de la Cueva, Olivia Sabuco, Leonor de Menezes, Ángela de Sotomayor, Catalina de Barrio y Cristobalina Blanco, Elena de Paz y Isabel Correa. Y ahí lo dejo para que cada uno haga lo que le parezca. Nos vamos a la edad contemporánea, que desde el siglo VIII hasta la actualidad. Simplemente comentar que todos sabemos que ser mujer en la actualidad no es fácil. Muchas de las mujeres actuales han incorporado su identidad a la independencia económica, la autonomía y su ambición personal dentro de su proyecto profesional. Es decir, muchas mujeres en la actualidad están incorporadas al mundo profesional, sintiéndose seres humanos plenos. La dificultad de la mujer está, que os voy a contar, vamos, está en saber aunar la actividad, lo profesional, sus logros o el poder al mundo afectivo y familiar. Incluso aquellas que lo consiguen, muchas pagan el precio de sentirse culpables por abandonar el cuidado de los hijos y de la familia. Me he querido fijar en algunas mujeres para mí noveles con idea de despertar la curiosidad que os vengo diciendo. Y que, aprovechando que está aquí presente mi jefa del club de lectura y que ha publicado un fantástico libro sobre Pauline Piatot, nacida en 1821 en París, hija de padres andaluces, cantante de ópera y una de las representantes más importantes de la cultura de ópera del siglo XIX. La nombraré simplemente para que puedan ustedes leer el libro escrito sobre ella por Carmen Rodríguez Gutiérrez, que además es trianera de la calle Pureza. La verdad es un libro histórico fantástico y que lo recomiendo porque es una mujer muy desconocida. Yo no la conocía hasta que no leí el libro gracias a ella y merece la pena. Me gustaría hacer mención ya en la época contemporánea a las sufragistas británicas que fundaron la Unión Social y Política de Mujeres que ganaron la batalla en 1914 tras estallar la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno le concedió una amnistía después de tenerlas presas y alimentarlas por la nariz, el recto y la vagina. Otra mujer que me ha gustado destacar es Anne Sullivan. Es una mujer con una minusvalía visual. Nació en abril de 1866 en Massachusetts de una familia pobre. A los 5 años contrajo una enfermedad en los ojos, que es el tracoma, y con gran esfuerzo se inscribió en la Escuela para Ciegos de Boston. Tras muchas operaciones llegó a ser una estudiante ejemplar y ayudó a otras niñas y ciegos, y a otras niñas y niños ciegos. Aprendió el alfabeto manual y trabajó con una mujer ciega y sorda en una escuela. Este hecho fue reconocido mundialmente como un gran avance para la integración de las personas sordas y ciegas, y por eso me ha gustado destacarla. No quiere decir que estas mujeres sean las más importantes, a lo mejor quizás sean las Roldanas, porque todo el mundo las conoce, son Rosa Chacel, son gente muy conocida, pero he querido destacar gente que a lo mejor son menos conocidas, como por ejemplo Agustina González López. Para mí también resultaron desconocidas. Y me gustaría hacer una pequeña referencia. Es una escritora, futurista, granaína, de los años 30. Fue una innovadora y creativa escritora, artista y pensadora de la generación del 27. Y me ha gustado destacarla porque defendía una forma más económica de escribir, parecida a la que actualmente usamos en nuestro mensaje de texto por WhatsApp o SMS, con lo cual me parece que fue una mujer avanzada a su tiempo. Otra que me gustaría nombrar es Carmen de Burgos y Seguí, almeriense, viajó a Tundira en un barco mercante para poder hacer sus crónicas de guerra, fue la primera cronista de la guerra de Marruecos. Me parece una mujer interesante. Escribió un libro sobre el divorcio en España y es la primera mujer, sobre todo me llama la atención, la primera mujer reportera de guerra en el Estado español.
sus crónicas de Marruecos, pues la verdad son interesantes, he dicho algunas y me gustan. Cómo no hablar de las cigarreras. En Andalucía estuvieron principalmente en Sevilla y Cádiz, inauguraron el movimiento obrero femenino en un país que por ser mujeres con bajos recursos les daba la espalda. Crearon las primeras hermandades de socorro mutuo y consiguieron la primera guardería, escuela y salas de lactancia dentro de su fábrica. Otra, María Zambrana, malagueña. Se la considera la ideóloga de la generación del 27, pensadora, filósofa, ensayista. No fue reconocida hasta sus 77 años después de vivir un largo exilio en el Estado español. Se le concedió el premio Príncipe de Asturias en 1981 y el premio Cervantes en 1988. Otra más a tener en cuenta, Clara Campoamor, es una de las grandes figuras de la lucha por la igualdad de derechos de la mujer. Madrileña, del año 1988, creó la Unión Republicana Femenina y fue una de las más importantes impulsoras del sufragio femenino conseguido en 1931. Durante su vida ejerció varios trabajos: telefonista, funcionaria de correo, secretaria del director del periódico, en fin, una mujer también interesante a tener en cuenta. Concesión Arenal, nació en enero de 1820, gallega. A los 8 perdió a su padre, que fue un militar. Sus inquietudes intelectuales le llevaron a estudiar Derecho en la Universidad Central de Madrid. Tuvo que vestir con ropa de hombre, ya que la asesoró a la universidad. Esta es otra de las que se tuvieron que disfrazar de hombre. Estaba vedada a las mujeres, pero su carrera profesional, la verdad, que se desarrolló muy bien en la poesía, teatro, zarzuela y novela. Centrándome un poco en este tipo de mujeres que han tenido que pasar por hombres para poder acceder a la cultura, cosas tristísimas, está Fernán Caballero, todo a lo mejor está lo más conocido. De hecho, su nombre es Cecilia Pol de Fabel. Es española, nacida a finales del siglo XVIII, y no podía plantearse publicar un solo título bajo el nombre de una mujer, y por eso quiso publicar sus primeras novelas como Fernán Caballero, a pesar de que su padre intentó disuadirla de que fuera escritora. Rowling es una mujer que es creadora de los personajes de ficción más conocidos de ahora en la actualidad, de Harry Potter. Pero lo cierto es que la autora, cuando presentó sus escritos a la editorial, esta misma le dijo como que cambiara el nombre de mujer, que su nombre es Joan, porque no iba a ser bien aceptada. Y a mí esto me llama la curiosidad, ya terminando, que parece que esto ha cambiado. Lo tenemos ahora con lo de Carmen Mola. Es curioso que el seudónimo de Carmen Mola aparezcan 3 hombres. Quizás en algo hemos podido avanzar, porque ahora parece que vende más el nombre de mujer. No he querido pasar tampoco por alto a Victoria Kent, malagueña. Fue la primera mujer que ocupó en España un alto cargo político, la Dirección General de Prisiones, licenciada en Derecho por la Complutense de Madrid, y fue la primera mujer española que ejerció la abogacía, licenciándose en el año 1921. María de Maestro, nacida en Vitoria, en 1881, fue la gran impulsora de la cultura femenina en España. Sería la embajadora en las universidades europeas, cuando la formación universitaria femenina daba en nuestro país los primeros pasos. Estamos un poquito atrasados. Fue una gran pedagoga y creadora de la residencia de señoritas, esto es curioso, que fueron las residencias para las mujeres intelectuales, cuando las residencias de estudiantes eran para los hombres. Significar que fue alumna de Unamuno y de Ortega Gasset. Eva María Kiesler, esta me resulta curiosísima. Es nacida en noviembre del 14. Es una reconocida actriz e inventora austriaca que protagonizó el primer desnudo integral de la historia del cine. Considerada popularmente una de las actrices más bellas de Hollywood, bajo el nombre de Lady Lama. Fue además una genial inventora que desarrolló, entre otras cosas, el wifi. De hecho, en Austria, el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre en su honor. Es curioso. Y bueno, no quería terminar sin nombrar algunas mujeres de la generación del 27, como Carmen Conde, Rosa Chacel, Maruja Mayo, Teresa León, Margarita Manso, junto a la referenciada que hemos visto, María Zambrano. Por último, quiero hacer una mención a Matilde Coral. Creo que encontrándonos en Triana, a pesar de que es una mujer que no he tenido con ella ningún trato personal, siempre ha gozado de mi simpatía y me parece que hay que nombrarla. Es una mujer de nuestro tiempo, actual,
y hace una pequeña referencia. Nació en Triana, en la plaza de Chapina. Empezó como bailadora en el Cortijo El Guajiro de Sevilla, donde conoció al que sería su marido, Rafael del Negro, que yo lo vi actuar en mi facultad de Derecho, en el aula magna. Desde entonces esa mujer me impactó un poco en los años 70. Posteriormente fue primera bailadora en el tablao El Duende de Madrid, que era propiedad de Pastora Imperio y Gitanillo Triana. Y también fue pionera y colaboradora durante muchos años de la Bienal del Flamenco de Sevilla. En 1992 fue coreógrafa y protagonista de la película Sevillana de Carlos Saura. Y en 1995 el mismo director la volvió a escoger de protagonista para su película Flamenco. Es innumerable la cantidad de premios, reconocimientos, galardones que ha recibido. Solamente he querido señalar esto, que la de Trianera del Año en 1988, la medalla de Andalucía en 2001, hija predilecta en el año 2021. Y dar simplemente las gracias por haber asistido y espero que no se haya hecho muy pesado, y sobre todo lo que me interesa es que seáis curiosos y que los nombres así que hoy han parecido más raros, que veáis, que investiguéis. La verdad es que son mujeres que merece la pena saber de ellas, porque son muy interesantes. Muchas gracias. María Ángeles, pues nada. Perdón, ella, aprovecho para presentaros, ella es Carmen Rodríguez, la que ha escrito el libro de Paulín. Sí, entonces quiero intervenir para agradecerte tus palabras tan interesantes, el que haya hecho mención a mi libro, a la protagonista de mi libro, que tiene raíces sevillanas, es la hija de Manuel García, cuyo nombre o sea, hay una sala en el Teatro Maestranza que lleva el nombre de Manuel García, que fue el tenor más importante de su época, es sevillano, con lo cual quiero decir que, bueno, prestamos poca atención quizás a nuestro patrimonio cultural, ¿no? Y ella es una de las mujeres, bueno, que se están rescatando actualmente, pues mujeres que la cultura patriarcal de alguna manera ha sepultado, porque ella era cantante, compositora, políglota, y fue una mujer muy importante en la cultura europea del siglo XIX. Eso por una parte. Bueno, pues este año se celebra el 200 aniversario de su nacimiento, que en Francia se está celebrando más que aquí, por supuesto. Eso por una parte. Y por otra, con respecto a tus palabras, decirte que, bueno, estaba reflexionando al hilo de ellas, pensando que, claro, muy interesante ese recorrido histórico, que en realidad se refiere a Occidente, que creo que la mujer está siempre ha tenido un papel inferior, pero para mí la raíz de todo está en la economía y en la política, con lo cual, bueno, yo creo que la cosa no tiene remedio. Soy muy pesimista porque aquí tenemos una situación muy privilegiada, pero fijaros en lo que ha pasado en Afganistán, ¿no? Entonces allí está en la Edad Media, ¿no? Y por otra parte, pues claro, teniendo en cuenta que las mujeres somos como el útero de la sociedad, ¿no? O sea, donde está la fuerza reproductora de la sociedad, pues siempre que el poder esté en manos masculinas, pues pueden pasar cosas como la distopía que narra Margaret Atwood en El cuento de la criada, que habéis visto. Bueno, hay un libro y también la serie, ¿no? En la cual las mujeres pues simplemente son reducidas a fuerza reproductora. Es una utopía, pero está muy cerca, porque a mí, por ejemplo, me da pavor el tema de los vientres de alquiler, y creo, o sea, de las mujeres quizás como vientres de alquiler, que en definitiva es un problema de clase, porque una mujer de clase media simplemente pues no va a prestarse a eso. Son mujeres, y a mí se me ponen los vellos de punta porque pienso que esa distopía no está tan lejos, sobre todo en países, pues, o sea, digamos que la situación de privilegio que tenemos o el avance de las mujeres actuales se debe a que vivimos en países desarrollados, con una buena situación económica. Pero yo ya desde que estaba en la facultad, que éramos compañeras, o sea, nos conocemos desde que éramos chicas, pues
ya oye a decir que bueno, que la mujer irá bien mientras que la situación económica más o menos lo permita. En el momento en que hay un retroceso económico, la mujer vuelve a casa. Y había hombres que le decían a las mujeres en trabajo: oye, que yo mantengo una familia, ¿y tú qué haces? Tú estás trabajando y tu marido gana un buen sueldo, ¿no? O sea, en el momento de crisis económica hay un retroceso. Hombre, yo estoy de acuerdo en que la economía y la política es fundamental desarrollar la mujer, pero yo en cambio sí soy optimista, porque si tú piensas lo que ha pasado en Afganistán, es la evolución de lo que hemos hablado. O sea, se consiguen cosas, se para atrás, se consiguen cosas. La mujer en Afganistán había avanzado, ahora ha retrocedido, pero yo tengo fe y confianza y optimismo de que eso en un momento cambie. Es la evolución, es la vida. Es un proceso evolutivo, está arriba, está abajo, está arriba, pero siempre hay que seguir luchando, por lo menos esa es mi opinión. Claro que hay que Cuanto seguir más se luchando, por luche, eso lo digo. claro. Bueno, vamos, espero que sirva para despertar conciencia. Hay una pregunta por ahí. Hacer un comentario, felicitarte, ¿no? Porque yo creo que conocer la problemática histórica nos llevaría un poco a el momento donde estamos, ¿no? Y simplemente por aportarte dos personajes que a mí, en el estudio de lo que significa la mujer a lo largo de la historia, me han llamado mucho la atención y son poco conocidas, ¿no? Uno es Hildegard von Bingen, que fue una monja alemana nacida en 1098, una abadesa que, bueno, para mí fue como Leonardo da Vinci, una mujer, la menor de una familia alemana aristocrática, que fue servida como diezmo a la iglesia y pasó toda su vida como abadesa. Ella agradeció a su familia que había entregado a la iglesia. Esta mujer tiene muchísimos escritos, es una compositora excepcional, todavía se conoce su música, tiene tomos dedicados a la física, a las matemáticas, a la medicina, hizo un tratado de farmacología muy importante, y hay un aspecto muy interesante en ella, que como abadesa defendió y habló sobre el orgasmo femenino. Entonces es un acto de una valentía enorme, y esta mujer llegó en dos momentos, pues se enfrentó incluso a la iglesia, y la iglesia no pudo con ella por su nivel intelectual. Eso me parece un personaje muy interesante de investigar en ella. Y otra mujer, ¿Puedes repetir el nombre? Hildegard von Bingen. Hildegard, pone monja Hildegard en cualquier Hildegard. Y otro personaje que me parece muy interesante, poco explorado por su singularidad, es Rosario Weiss Forrica. Rosario Weiss, con doble V. Supuestamente es la hija del ama de llaves de Goya. Fue la primera mujer que vivió de la pintura en España. Y algunos de los cuadros de Goya realmente no son de él, no son de ella, porque Goya incluyó a la niña desde pequeña en la pintura. Y es un personaje nada conocido. Eso, te agradezco muchísimo la aportación, porque de eso se trata, de crear eso de la publicidad. Por ejemplo, ella dice, a ver, repite, quiere decir que está interesada. Yo creo que estos encuentros no tienen más finalidad, así que si alguien aporta algo más, pues también bienvenido. Mira, te voy a comentar una cosa. Hemos estado hablando de las personas, las mujeres que ya se incorporaban, que ya en el ámbito cultural, pues sí, pues quizás en otro nivel, pero en el ámbito empresarial, no. Porque yo en los 80 fui la primera mujer en el Comité Ejecutivo y en la Cámara de Comercio de Sevilla. En 1987, cerca de 1909. ¿Qué es lo que pasa? Yo me veía como un bicho raro. Yo era la más joven y la única mujer. Y eso hace nada, ¿me entiendes? Hace nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y sigue apareciendo en otras profesiones. Y actualmente se sigue... el techo de cristal no se ha roto. Esto lo tengo clarísimo. ¿Me entiendes? En la cultura, fantástico, pero ¿cuántas mujeres artistas se han relegado para que sus maridos suban y ellas se han quedado? Yo creo que estoy en el mundo de la cultura, de la arte clásica, la gran mayoría cuando se casan
un matrimonio y son artistas los dos, ¿quién sale? El marido. Ella se queda siempre ahora. Quizás es también la condición de la mujer. Somos quizás más validosas, más buena gente. Eso es así. Sí. El hombre es como más, tiene que salir porque es el macho, ¿qué es así? Y por mucho que se quiera, porque yo cuando empecé con todo este tinglado, ya era empresaria, tenía que ir mi padre hasta que me casé a firmar en el banco para que me dieran los préstamos. Y a mí, una vergüenza, ¿entiendes? Y el del banco me miraba de arriba abajo, digo, bueno, tendría que hasta aquí, a ver si estaba bien. Bueno, pero eso ya ha pasado, por eso pero es que ha pasado hace 40 años nada más. Claro. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que es todavía, y hay muchas parcelas queda de la muchísimo sociedad perdido, que vamos, muchísimo. es tremenda, que es tremenda. Y los artistas sí, la gran mayoría, hay muchas mujeres que han salido, porque ahora las galeristas casi todas son mujeres. Dentro del mundo del arte plástico, las galeristas son todas mujeres, pero cuesta todavía. La verdad es que... Nada más que tiene que ver, por ejemplo, en consejos directivos de los bancos, ¿cuántas mujeres hay? Nada. O sea, pues quiero decir que hay en muchísimas profesiones, en muchísimos ámbitos, la mujer está vista rara, pero bueno, poco a poco. Yo siempre digo que la guerra no se conquista en un día. No, eso Batalla. De hecho, con todo este problema que tuve yo, fundé la Asociación de Mujeres Empresarias, la AES, fui una de las fundadoras. Y me acuerdo que me venían las personas las señoras que tenían empresas pequeñas, bueno, venían a informarse, porque claro, tenían carencias, muchísimas carencias. La siguen teniendo, y la siguen teniendo. Yo, a propósito de lo que ella dice, simplemente un apunte, que hay un dramaturgo español, no sé si conocéis la historia, Gregorio Martínez Sierra, estaba casado con María Alejárraga, y en realidad él no escribió ninguna de sus obras de teatro, todas las escribió ella, y él la dejó por una actriz. Ella se exilió, y desde el exilio, estando él casado, o sea, estando él amancebado con la actriz, pues yo no sé qué subyugación tendría, estaba abducida por él, porque él le seguía mandando, no sé si ella le seguía mandando desde Argentina o desde el sitio donde estuviera, creo que era la época de la guerra civil, las obras de teatro estaban todas hechas por ella. María Alejárraga, por si queréis investigar, porque es un caso que pone los vellos de punta, una mujer engañada por un marido sinvergüenza que le toma el pelo y que vive de ella. Hay maridos que viven económicamente de las mujeres, Y actualmente también. O sea, la cosa tiene tomate. Bueno, espero que todo esto haya servido, sobre todo la conferencia de María Ángeles, para despertar conciencia. Hombre, ha sido un largo camino recorrido en la defensa de esa igualdad hasta la actualidad. Pero vamos, volviendo la mirada a nuestra sociedad, con mujeres, con hombres, jóvenes, mayores, yo creo que aún queda mucho camino, pero muchísimo. Yo lo que estaba comentando también, mucho camino por recorrer, porque lo que hay que alcanzar es esa conciencia social de igualdad que no existe, no la tenemos nosotros, no la tienen nuestros hijos, posiblemente nuestros nietos tampoco la van a tener. Tienen que pasar muchas generaciones para que de verdad haya y ahonde en la sociedad la conciencia de igualdad, todo, normalmente con matices, la mujer tiene unos matices que además viene a enriquecer lo que es la unidad familiar y lo que es la unidad fundamental o la célula fundamental de la sociedad, como es la familia, que los hombres, por suerte, por desgracia, no podemos, pero que toda esa igualdad a la que se aspira, como yo entiendo, que eso va a enriquecer la familia, va a enriquecer la sociedad. Evidentemente hay muchísimas mujeres y sobre todo grandes mujeres que por una razón u otra han estado ahí ocultas, a la sombra. La manera que ha estado grandísima, mujeres en todos los campos de la actividad cultural, pero que eso no lo podemos ver como excepcional comentándolo en una conferencia, que tiene que ser lo más normal del mundo, y para eso, por desgracia, van a pasar varias generaciones. No sé si es un problema genético, de un problema de conciencia social, pero que realmente tenemos que luchar, pelear y darle normalidad a algo que es normal y no verlo como algo fuera de lugar, como una excepción. Eso es mi opinión en cuanto para lo que sirven todas estas conferencias, que tomemos conciencia que la igualdad debe ser total. Cada
cada uno con sus roles, cada uno con su papel, pero la igualdad tiene que ser total, ¿no? Y eso es algo natural y darle carácter de naturalidad, que hasta ahora no se le está dando. Mira, de momento aquí hay un número importante de hombres, eso es importante. Eso Es decir que por lo menos algún interés tienen, que ya es un paso. Eso es evidente. Pues bueno, pues sin más, agradecer a María Ángeles y a vosotros la asistencia y muchas gracias. Sevilla no es la Giralda, ni el río Guadalquivir, ni el río Guadalquivir. Sevilla no es la Giralda, ni el río Guadalquivir. Sevilla no es la Giralda, ni el río Guadalquivir, ni el río Guadalquivir. Ni jardines ni el Alcázar, ni siempre feria de abril. Ni jardines ni el Alcázar, ni siempre feria de abril. Que Sevilla algo más, un retrato y una fuente y ese color especial. Que